Buen día, ¿cómo están todos? Queremos dar inicio a esta capacitación, charla, un poco para interactuar con ustedes y para explicarles lo que es la cédula MIPYMES, lo que es la formalización y lo que es registro. Estamos aquí acompañados de la señorita Vía Sugasti, que es la asesora del proyecto FOMIPYMES. Va a estar también compartiendo con nosotros esta capacitación. Yo soy Vicente Martínez, soy director del Registro Nacional de MIPYMES, del Viceministerio de Industria y Comercio. Me acompaña también hoy la jefa de registro del Viceministerio de MIPYMES, la licenciada Lorena Ruiz Díaz. También va a estar compartiendo con ustedes algunas palabras, y posterior a eso vamos a estar haciendo vamos a estar dedicando un espacio a ustedes para contestar las consultas que tengan, ¿verdad? Le voy a pedir a todos, por favor, que tengan sus eh, sonidos en silencio para poder organizar mejor esta capacitación, para que no haya interferencias. Le voy a ceder la palabra a la señorita, a la asesora del proyecto Comipymes, Vía Sugasti, para que haga el inicio, y después ya vamos a empezar a hablar de lo que es la cédula MIPYMES. Muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias por su tiempo para participar de esta capacitación. Como parte del proyecto FOMIPYMES, les quiero dar la bienvenida también y comentarles un poco sobre el proyecto en sí. Gracias a todos por inscribirse al Premio Nacional MIPYMES. El premio es una actividad conjunta que se hace con el Ministerio de Industria y Comercio y la Misión Técnica de Taiwán, a través del proyecto FOMIPYMES, que es del que soy parte y en lo que estamos con, con el MIC organizando. en- Se puedan inscribir posteriormente. Queremos, parte del proyecto y parte del premio es motivar a las empresas a eh, agradecer a- por su tiempo, para ayudarnos también con esta parte y que ustedes puedan conocer mejor los beneficios de estar formalizados. Gracias a todos y bienvenidos a la charla. Vicente, te cedo la palabra. Continúa. Ahí estamos organizando para compartir el archivo que se va a estar usando para que ustedes puedan ver. Pueden ir anotando las preguntas que tengan, las consultas para hacer al final de la charla. Entonces así puede ser un poco más organizado. Ellos hablan y exponen, y entonces cuando sea el momento de preguntas y respuestas, ahí pueden hacer las preguntas que tengan. Está un poco lento nuestro internet, sepan disculpar. Acá dice si pueden, escuchan todos, pueden levantar la manito que tienen para ver si están escuchando todos, porque una persona dice que se corta mucho. Se te escucha muy suavemente, Vía. A lo mejor tenés que ajustar ¿Será tu mi volumen un micrófono? poquito. Sí, probablemente es tu micrófono, Vía. Ahí me escucha mejor si acerco mi micrófono, porque en ese caso es solo problema mío.
Entonces era el micrófono nomás. ¿A Vicente le escucharon bien cuando hizo su introducción? Ok. Veo ahí que el señor del Hotel Madison lo que nos escucha parece está haciendo esto. A ver, ¿dónde se ve? Mejoró el audio, dice. Ah, en mi caso fue mi micrófono que estaba muy lejos. No se escuchan. Ah, sí, el del hotel. Señor Gerald, ¿escucha mejor ahora o todavía no escucha? Ah, bueno, ok, se está escuchando bien. Entonces la mayoría. Estamos acá teniendo un inconveniente para subir los archivos y por eso se está demorando un poco. Y sí, la idea es que todos silencien sus micrófonos, así solo el que está presentando la charla en su momento se le escucha y no hay interferencia. Hola a todos. Ah, qué bueno. Entonces era mi micrófono nomás. Perdón por ese inconveniente. Ahí ya está el archivo. Entonces ahora sí podemos dar continuación a la parte de cédula MIPYME. Ahí vamos a iniciar. Disculpen la demora. Vamos a tratar de avanzar rapidito. Entonces, como les comenté al principio, yo soy director del Registro Nacional de MIPYMES. Estoy encargado de tener el registro de todas aquellas MIPYMES que estén dentro del rango establecido en la Ley 4457-12, que es el marco legal y jurídico de las MIPYMES en el Paraguay. Voy a empezar hablando un poquitito de lo que es este, lo que hacemos en esta dirección, ¿verdad? Yo sé que ustedes están muy ansiosos también de saber eh, cuál es el el porqué de esta capacitación, ¿verdad? ¿Por qué queríamos hacer esto con ustedes? Y vamos a iniciar de la siguiente forma. Aquí están viendo ustedes una pirámide en donde lo que queremos representar son las etapas de la formalización. Nosotros hablamos de una formalización básica en la base de la pirámide, en donde la MIPYME que quiera obtener la cédula debe de estar registrado en, en la SED, ¿verdad? Obteniendo su RUC. También debe estar inscrito en IPS y también estar inscrito en el Ministerio de Trabajo. Aquí nace la primera consulta de la mayoría de las MIPYMES del por qué tienen que estar inscritos en IPS y Ministerio de Trabajo si no tienen empleados, ¿verdad? Ahí le respondo de la siguiente manera. Toda empresa formalizada tiene que contar con esas inscripciones, tenga o no tenga la cédula MIPYMES. La cédula MIPYMES, de hecho, es un documento que se expide gratuitamente, no tiene más requisitos que estar inscritos en estas instituciones, ¿verdad? Tampoco tiene costo, su renovación, su mantenimiento, no hay ningún sobrecosto con la cédula MIPYMES, y aparte que es, según nuestra propia ley, es un documento que no es obligatorio de tener, o sea que es a voluntad de partes. Ahora bien, las instituciones financieras en este momento están solicitando la cédula MIPYMES para que la empresa demuestre una cierta formalidad, y por eso es que se requiere que esta cédula para poder otorgarle créditos y para poder constatar que está legalmente constituida, ¿verdad? La mayoría de las empresas se quedan en una etapa, la etapa de solicitar el RUC y justamente lo que todos necesitan, ¿verdad? Emitir factura para poder vender,
¿verdad? Pero no acaba allí. Entonces, sí o sí tienen que estar inscritos en IPS y en Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa con las personas que no tienen empleados dependientes? Bueno, a través del Ministerio de Industria y Comercio tenemos una dependencia que se llama SUACE, que es Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas, que realiza, eh, como su nombre lo indica, ¿verdad? Apertura y cierre de empresas, y también tiene una parte que habla de la formalización. Entonces, eh, entonces tratamos de- de darles a ustedes un plus, vamos a decirle, ¿verdad? Ya que a través del Ministerio de Industria y Comercio, esta dependencia que le denominamos SUACE, no van a necesitar pagar el costo vamos a decirle, de esa inscripción, ni en IPS ni en el Ministerio de Trabajo, y tampoco van a tener la necesidad de declarar empleados. Eh, Sería en ambas instituciones una inscripción temporal. Esa inscripción temporal va a estar, vamos a decirle, va a quedar en ese estado hasta tanto ustedes declaren o ingresen a un personal en su empresa. Si no ingresan ningún personal a su empresa en el transcurso del año de su creación, vamos a decirle, de la obtención de la cédula MIPYME, la única obligación que van a tener es presentar un formulario al año siguiente en donde dicen que no cuentan aún con empleados. De la misma forma, en IPS, justamente estuvimos conversando ayer con la encargada de la AOP, eh, y nos comentó que mensualmente son las presentaciones de las planillas de IPS, pero si no tiene empleados, si ingresa con un estado de registro de IT, que es inscripción temporal, no necesita hacer estas presentaciones. No tiene costo, o sea que uno al tener la inscripción en IPS y el Ministerio de Trabajo lo que está haciendo es teniendo ya los números de aporte obrero patronal para el momento que necesite ingresar a un empleado, solamente a ese efecto, ¿verdad? Nosotros entendemos que la mayoría de las, de las MIPYMES, específicamente la micro y la pequeña, generalmente actúan en su doble función, que es la de empleado y empleador. Entonces, para esas personas específicamente, va esta aclaración, ¿verdad? No necesitan presentar o declarar empleados. No tiene costo, no tiene, no tienen que hacer ninguna presentación durante el año porque no tienen empleados. Las presentaciones que tengan, vamos a decirle, que declaren un empleado durante el año de su creación o durante el año que hayan obtenido la cédula MIPYMES, tienen que hacer las comunicaciones que correspondan. Eso es aparte, eso es aparte. Tienen que hacer las comunicaciones de entrada, salida, vacaciones, lo que sea. Amonestaciones, eso se hace a través del sistema correspondiente de cada institución. El sistema del IPS se llama REI y el sistema del Ministerio de Trabajo se llama REO. Entonces, eh, ordenando un poquitito las ideas, entonces, todas las MIPYMES que deseen obtener la cédula MIPYMES necesariamente tienen que estar inscritos Reo, ¿de verdad? en el RUP. Así es, REOP, REOP, REOP. Registro Obrero Patronal sería la sigla. Entonces, tienen que estar inscritos en el RUP, tienen que tener su inscripción en IPS y en el Ministerio de Trabajo. Si lo hacen en forma particular, va a tener costo y van a tener que declarar sí o sí un empleado. Eso es lo que tengo que aclarar también, ¿verdad? A través del SUACE únicamente tiene esta ventaja. A través del Ministerio de Industria y Comercio, de su dependencia que se llama SUACE. Tiene la ventaja de presentar, de hacer la inscripción sin necesidad de declarar empleados y sin necesidad de abonar la tasa correspondiente. Muy bien, continuamos. Entonces, al cumplir estos requisitos, ¿verdad? Uno ya puede solicitar la cédula MIPYMES que está en el medio de la pirámide, ¿verdad? Con los accesos a los beneficios e incentivos que establece la ley, ¿verdad?
¿Cuáles son estos beneficios, verdad? Algunos de ellos son principalmente, ¿verdad? El acceso a créditos, como establece allí, ¿verdad? Oportunidad de participación en ferias nacionales e internacionales, tasas preferenciales en certificados y constancias del MIC, tasas preferenciales en INAM para aquellas MIPYMES que se dediquen al rubro alimenticio, preferencias para MIPYMES proveedoras del Estado, en el caso también de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, preferencias para MIPYMES también proveedoras del Estado, régimen diferenciado en el Ministerio de Trabajo, seguridad social para microempresarios en IPS, página web gratuita, capacitación y asistencia técnica. Esos son algunos de los puntos, ¿verdad?, que la ley establece como beneficios para las MIPYMES. Después tenemos, también contamos con la formalización sectorial, que sería ya la punta o la cúspide de la pirámide, en donde ya una vez obtenida la cédula, se necesitan, vamos a decirle, formalizaciones sectoriales de acuerdo al rubro específico al que se dedica la empresa. ¿Cuál sería ese específicamente? Por decir, una empresa que se dedique a realizar alimentos, qué sé yo, va a necesitar un registro de establecimiento, ¿verdad? Entonces, tiene que hacer esa solicitud al INAM, por decir, ¿verdad? Entonces, allí con la cédula MIPYMES va a tener que pagar el 50% nada más del costo, del importe, siendo micro. Esa es una aclaración importante también. Solamente las micro tienen esa tasa de descuento del 50%. Las demás, las pequeñas y las medianas, va de acuerdo a su nivel de facturación, ¿verdad?, que puede oscilar entre el 20 y el 30% de descuento, ¿verdad? El INAM principalmente también, aquellas empresas que se dediquen a vender productos empaquetados que necesiten el de registro de establecimiento y registro sanitario de producto alimenticio, que todos los productos que van a ser comercializados en super, en servicios o lo que fuere, necesita sí o sí ese registro de establecimiento y ese registro sanitario de producto alimenticio para ser comercializado dentro de ese local. Entonces, para ellos también este beneficio es muy importante, porque el costo es bastante, bastante alto, vamos a decirle, la solicitud de esos registros, ¿verdad? Y con la cédula MIPYMES, las microempresas van a tener un 50% de descuento. Bueno, vamos a continuar en la siguiente pantalla. Vamos a hablar un poquitito de lo que es la formalización y lo que es la cédula MIPYMES. Teniendo en cuenta lo que dijimos anteriormente, eh, ¿qué sería la formalización entonces? La formalización sería el cumplimiento del 100% de los requisitos legales que establecen los marcos normativos del país, y específicamente la cédula MIPYMES en su ley 4457/12, ¿verdad? Sería solamente eso. Como dije anteriormente, la cédula MIPYMES no es de emisión obligatoria. Ustedes no están obligados a contar con ese documento, pero si quieren hacer uso de los beneficios e incentivos que pueden llegar a obtener con la cédula MIPYMES, deben de estar inscritos sí o sí en esas instituciones que ya habíamos hablado. ¿Qué es la cédula MIPYMES? Es un documento gratuito que acredita la categorización de la micro, pequeña o mediana empresa a fin de tener beneficios de fomento, promoción para su desarrollo y competitividad. La cédula MIPYMES tiene una validez de 12 meses desde la fecha de emisión. Este punto es importante también aclarar, porque la cédula MIPYMES tiene un vencimiento. Al año de haber sido emitida, vence. Para renovar necesitamos, hace justamente una semana que tenemos una nueva resolución que va a crear, vamos a decirle, otros registros, registro de asociaciones, vamos a decirle, organizaciones asociativas de MIPYMES y organizaciones gremiales de MIPYMES. Entonces, con esta validez que le damos nosotros a la cédula MIPYMES, tienen que presentar al momento de solicitar la renovación la facturación
del año inmediato anterior y el certificado de cumplimiento tributario para ser renovado. Anteriormente se pedía otro documento que era la constancia de no deudor IPS, que se sacó con esta resolución. Ahora solamente solicitamos dos documentos. La gente generalmente, el inconveniente principal que surge con este tema es que las MIPIMES creen que al año siguiente, por decir, ¿verdad? La cédula MIPYME de Juan Pérez venció el diciembre de 2019 y él solicita su renovación en enero. ¿Cuál es el problema que surge con este inconveniente? Es que nosotros, al recibir esa solicitud de renovación, sí o sí tenemos que contar con los documentos obligatorios que respaldan esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le solicitamos su facturación del año inmediato anterior, dice la ley. Sería del año 2019. Tienen que presentar su renta ya, vamos a decirle, formalizada ante la SED y su certificado de cumplimiento tributario para poder renovar. ¿Qué es lo que nos dicen a nosotros los microempresarios o las MIPYME en general? Que tienen 120 días para presentar esa renta ante la SED. Es así, tienen 120 días, pero generalmente hay un error en, este, en esta apreciación, vamos a decirle, por el hecho de que la renta se puede presentar desde el 2 de enero hasta fines del mes de abril. Para 120 días dice la ley de la SED que tiene que ser la adecuada para poder entrar dentro del plazo, ¿verdad? Esa renta se puede presentar a partir del 2 de enero. Y los contadores generalmente dicen, no, tenemos que presentar recién a fines de abril y ahí se da una inconsistencia dentro de nuestro sistema porque nosotros no podemos renovar sin tener el documento que dice la ley. Y los contadores generalmente de las MIPYMES le dicen que no pueden hacer esto. Que no pueden hacer porque la SED le da tantos días. No es que le pone una fecha límite, no es como la renta mensual, no es como el IVA mensual, que tiene un día específico de acuerdo a tu dígito verificador. No es así. Es, te dice, 120 días tener. Cualquiera de esos días vos podés utilizar para presentar, sin tener que hacerlo el último día como generalmente se hace, ¿verdad? Entonces, eso es lo que recomendamos, ¿verdad? También a los microempresarios tener al día su renta en el momento de solicitar la renovación. Bueno, vamos a continuar. Sí. ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción como MIPYMES? Existen, vamos a decirle, figuras jurídicas que pueden ser unipersonal o pueden ser empresas jurídicas. Actualmente, el Ministerio de Industria y Comercio está impulsando también la creación de una nueva figura jurídica que es el EAS, es Empresa de Acciones Simplificadas, cuya ley ya está aprobada y se está trabajando en la reglamentación. Ahora bien, en las empresas, vamos a decirle físicas o las personas físicas unipersonales, tienen estos requisitos para poder obtener la cédula MIPYMES. El formulario SUACE número 1, que está en el portal del SUACE, y la facturación anual de renta, la constancia de persona física, o sería su constancia de RUC, copia de cédula y constancia de inscripción en IPS y Ministerio de Trabajo. El primer inconveniente que surge con las personas, con las empresas, personas unipersonales, vamos a decirle, es que no tienen las constancias de IPS y Ministerio de Trabajo. Entonces se tiene que gestionar primero eso. Otra cuestión, en la constancia de RUC no tienen que haber como actividad principal actividades que no están permitidas en la ley. Nosotros tenemos en el artículo sexto de la ley establecen las excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Las empresas o personas que se dediquen
a la intermediación financiera, a la compra-venta de inmuebles, a, ¿cómo te voy a decir? ¿Cómo les voy a decir? También mm, los que se dediquen a actividades profesionales eh, no pueden, no pueden obtener la cédula MIPYMES por estar incluidas dentro de las excepciones. Eh, la cédula MIPYMES es y va a ser para las empresas que se dediquen a los servicios y al comercio, ¿verdad? Exceptuando las que están establecidas en el artículo 6 de la ley 4457/12. Otro punto que quiero aclararles también aquí, las empresas que se creen, que son nuevas, vamos a decirle, que se hayan creado en el transcurso de este año, no van a tener renta, entonces facturación anual no van a tener. ¿Cómo vamos a categorizar a esas empresas? De acuerdo a lo que establece el formulario número 1 del SUACE, que en el punto 11 establece el activo patrimonial de la empresa con la que se inicia la empresa y que hace posible que podamos, vamos a decirle, darle a la empresa la categoría que corresponde de acuerdo a lo que ha establecido en su declaración jurada. Porque el formulario 1 es una declaración jurada. Lo que ustedes nos ponen allí, nosotros tomamos como verdadero y también las instituciones a las que se le va a remitir, porque esto no solamente queda aquí, va a un portal en donde se llama datos abiertos, en donde todas las personas o los entes que lo soliciten lo pueden verificar. Entonces tiene que ser ajustado a la verdad, ¿verdad? Después vamos a hablar de las empresas jurídicas que solamente tienen dos requisitos más eh, que las establecidas para las unipersonales, que es la constitución de sociedad en los registros públicos que tiene que estar inscrita sí o sí, ¿verdad? Y solamente eso realmente. Esa es la única variación. Y después todo igual. Tienen que hacer también la presentación del formulario número 2 sería, no sería el número 1, sería el número 2. Después tenemos en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Aquellas empresas que tengan completamente los requisitos y quieran solicitar su cédula MIPYME, lo pueden hacer siguiendo estos pasos. Solicitando un usuario en la página de BUE, que es www.bue.org.pi. Aquí están viendo ustedes la llavecita que está en círculo rojo, ¿verdad? Y que también es una llave roja. Allí pueden solicitar ustedes su usuario, ¿verdad? Aquí están los pasos lo identificados. El paso 1 ingresa a la página del BUE. El paso 2 solicita usuario BUE, completando algunos campos. Después también suba o actualice, modifique sus documentos. Una vez que ustedes soliciten el usuario, se les va a remitir un correo con el usuario y contraseña con el cual van a ingresar y ya van a utilizar después la llave de color verde. Una vez que ustedes ingresen al portal, van a tener unas opciones para que les va a desplegar en donde cada uno de esos puntos tienen que completar hasta llegar a donde les va a decir documentos. En documentos ustedes van a hacer la subida de esos documentos, eh, cada uno como corresponde y en el lugar que corresponde. Otra aclaración importante es que todos los documentos que se requieren para la obtención de la cédula MIPYME tienen que estar en PDF, ¿verdad? Y tienen que estar en forma individual. Algunas personas nos solicitan por correo la inscripción, por más que sean correctas las documentaciones, no podemos procesar porque nos envían en un solo archivo todos los documentos. Entonces no podemos nosotros discriminar cada documento y subir en donde corresponde. Entonces, tienen que hacer un PDF para cada documento e ir subiendo donde corresponde. Las solicitudes que tengan ese inconveniente, lastimosamente, son retornadas, ¿verdad? No van a poder ser autorizadas por más que sean correctas las documentaciones por la forma en que han subido esos documentos, ¿verdad?
Llegamos a este punto donde vamos a hablar de la clasificación de las MIPYMES. ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo es que nosotros categorizamos a las MIPYMES en micro, pequeña o mediana empresa de acuerdo a dos puntos principales, ¿no? Nosotros utilizamos la facturación como método principal para poder categorizar y como segundo método utilizamos el activo patrimonial. La facturación la utilizamos con las empresas que ya estén constituidas, que tengan ya renta presentada en años anteriores, ¿verdad? Que no sean nuevas, lo que quiero decir. Y por activo patrimonial a las empresas que se hayan creado dentro del año o periodo fiscal. Después quiero hablar un poquitito también de los importes de los cuales estamos hablando para micro. No tienen que ser inferior a 500 millones de facturación o tienen que ser inferiores a 100 salarios mínimos. Para pequeña empresa tienen que ser inferior a 2.500 millones y superior a 500 millones. La mediana empresa no tiene que superar 6.000 millones de ingresos anuales, son los ingresos brutos anuales, ingreso total. Para algunas personas me dicen, yo tuve 6.600 millones de ingresos, pero el ingreso real es 3.000. No, el ingreso bruto es el que nosotros tomamos en cuenta porque eso es lo que establece el formulario como ingreso total. Después tenemos el siguiente punto. Vamos a hablar un poquitito de cuáles son los puntos, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta para formalizarnos y despegar, como dice allí, ¿verdad? Están inscritos en el RUC, en la SET, ¿verdad? Con la obtención del RUC. Recuerden siempre que tiene que ser renta, no tiene que ser la presentación mensual, tiene que ser tiene que tener ustedes su presentación como empresa. Eh, Hacer los trámites en SUACE si es que no cuentan con IPS y con Ministerio de Trabajo. Y después ya está la obtención de la cédula, ¿verdad? Quiero hablarle un poquitito de los beneficios, ¿verdad? A través de esta resolución número 874 del año 2019, se logró que las microempresas estén exentas de los pagos de tasas en certificaciones y registros tramitados aquí en el MIP. Y las pymes, serían las pequeñas y medianas, abonan tasas preferenciales, ¿verdad? Es algo como esto, es lo que nosotros necesitamos y estamos, vamos a seguir trabajando en ello para que las demás instituciones puedan, eh, digamos decirle, replicar esta acción que tomó el Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? Dejando de percibir ingresos para fomentar el crecimiento de las microempresas y de las pequeñas empresas, ¿verdad? Dando un énfasis siempre a las micro, ¿verdad? Porque son las que comienzan, las que generalmente no tienen ese sustento, ese aval de las empresas grandes, ¿verdad? Entonces, se trata de priorizar a las micro. Es lo que le hablaba también al respecto del INAM, ¿verdad? Por esta resolución número 154 y la resolución 640, el cual amplía justamente no solamente a productos relacionados a comestibles, sino también a cárnicos y lácteos, la posibilidad de la reducción de aranceles en la solicitud de los registros de establecimientos y registro sanitario de producto alimenticio. Aquí está también DINAPI, que es la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Tenemos propiedad intelectual, perdón, el sistema pro bono. Hay un convenio entre la DINAPI y el Viceministerio de MIPYMES, el cual establece que para las MIPYMES registradas en el Viceministerio de MIPYMES van a tener o van a poder gozar de una exoneración de los honorarios profesionales para el registro de hasta 3 marcas, abonando solamente los gastos de tasas y publicaciones. Esto generalmente oscila entre aproximadamente 250.000 guaraníes, lo que se va a tener que abonar, ¿verdad? Teniendo un ahorro de las 3 marcas en total aproximadamente de 6 millones, ¿verdad? Es lo que
con eso se va a beneficiar la MIPYME que esté registrada en ese Ministerio de MIPYME si necesite una marca. Hablamos posteriormente de lo que es contratación pública diferenciada, ¿verdad? Dentro de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. El sistema CIP establece unas ventajas con respecto al acceso de las MIPYME que quieran, vamos a decirlo, ser proveedores del Estado. Y además les da una posibilidad de que les voy a hacer un ejemplo sencillo, simple. Puedo decir, Juan Pérez es MIPYME, tiene su registro de MIPYMES y presenta una subasta a la baja. En la subasta a la baja se presenta con una oferta de un lápiz, cada lápiz a 1000 guaraníes. Y José González no tiene cédula MIPYME y se presenta a la subasta a la baja y hace una oferta de cada lápiz a 900 guaraníes. ¿Qué es lo que hace? Esto queda a cargo justamente de la convocante siempre para hacer efectivo. El derecho es también obligación de la gente a conocer, ¿verdad? No, tiene que exigir el derecho que le corresponde y hacer el uso de ese beneficio. ¿Cuál sería el mecanismo? José González presentó su propuesta a 900 guaraníes y Juan Pérez a 1000. ¿Qué es lo que tiene que hacer la convocante? Automáticamente tiene que darle el privilegio a la MIPYME registrada y darle un incremento del 20% sobre el monto que ha ofertado la MIPYME, o sea, que la empresa que no tiene cédula MIPYME. Entonces allí le da un margen, el Estado deja de percibir ese importe de ganancia para beneficiarle y pagarle más a las MIPYMES. Entonces, la oferta más baja va a ser el de la MIPYMES. ¿Por qué? Porque le va a subir un 20% a ese importe de 900 guaraníes que había presentado José González, que no tiene cédula MIPYME. Entonces, de esa forma se va a ver beneficiado el microempresario que cuente con cédula pequeña o mediana, sea la cual sea, ¿verdad? Se va a ver beneficiado con este sistema. Les voy a pedir que mantengan por favor sus micrófonos silenciados para poder continuar. El régimen laboral simplificado en el Ministerio de Trabajo. La ley 4457/2 establece en su artículo 45 el contrato de trabajo de tiempo determinado. Esto es optativo, ¿verdad? Se puede optar por este régimen o se puede optar también por el régimen establecido por el Ministerio de Trabajo y el Código Laboral ya que corresponde, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos nosotros, que hace la ley de en este artículo? A la categoría de microempresa, la Autoridad Administrativa del Trabajo podrá autorizar el pago de salarios sobre una base no inferior al 80% del salario mínimo legal establecido para actividades diversas no especificadas durante los 3 primeros años contados desde su formalización. ¿Qué significa esto? La formalización se tiene en cuenta con la obtención del primer requisito, que sería la obtención del RUC. Al tener el RUC y después inscribirse en IPS y Ministerio de Trabajo, los contratos que haga a partir de ese momento los puede hacer bajo este régimen, pagando el 80% del importe que corresponde al salario mínimo legal vigente. Esto tiene que estar homologado también por el Ministerio de Trabajo. El otro día me hacían una consulta respecto a este punto. ¿Qué pasa con las empresas que ya tengan RUC hace 5 años y no hayan no hayan hecho la formalización en IPS y Ministerio de Trabajo? Lastimosamente ya no van a poder usar este beneficio porque es clara la ley, es clara también la normativa. Entonces, solamente durante los primeros 3 años contados de su formalización. Y la formalización básica tiene 3 etapas, o sea que tiene tres partes. La obtención del RUC, la obtención de la inscripción en el IPS y la inscripción en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Como el primer punto siempre va a ser la obtención del RUC, se toma esa fecha como la fecha de, vamos a decirle, de inicio de la actividad o de la formalización de la empresa. Después tenemos también el registro único de personal, en donde en el artículo 46 de la ley de MIPYMES
se establece que las micro y pequeñas empresas quedarán sustituidos, dice, los libros exigidos por el Código del Trabajo y demás normas jurídicas laborales por un registro único de personal anexo al registro único de sistema unificado de apertura de empresas. ¿Esto qué significa? Que tienen un régimen simplificado para declarar a los empleados de aquellas empresas que se puedan o se adecuen a esta modalidad. Tampoco es obligatorio, o sea que las empresas que quieran realizarlo de modo convencional lo pueden hacer sin problema. Vamos a hablar de otro convenio que tenemos también firmado. El sistema es con el consorcio, con la empresa Berkemeyer, un estudio jurídico, en donde se establece que la gratuidad, ¿verdad?, en la firma de solicitudes de matrícula de comerciante para las empresas que inician el proceso de formalización para la obtención de MIPYME. Aquellas microempresas que cuenten con cédula MIPYME y quieran obtener la matrícula de comerciante, sabemos que esto es un trámite que se hace ante el Palacio de Justicia, que generalmente tiene un costo un poco elevado, ¿verdad? Porque son honorarios de los profesionales abogados los que se tienen que abonar. Y las tasas y demás, ¿verdad? Con teniendo ustedes su cédula MIPYME, solamente van a pagar las tasas, ¿verdad? La tasa correspondiente que estaría oscilando entre uno o dos jornales por día, ¿verdad? Entonces, uno o dos jornales, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que va a acontecer? No van a tener que abonar ese importe en concepto de honorario profesional. Lo van a hacer solamente en concepto de tasas. Otro punto también que quería comentarles antes de hacer este cierre de esta parte, porque queremos hablar también de lo que es registro, es que tengan en cuenta de lo que habíamos hablado anteriormente, de cómo es que se configura esa formalización básica que nosotros le llamamos, ¿verdad? Y que tengan en cuenta que la inscripción hacia el sistema nervioso periférico. Es decir, mi cabeza en este preciso momento está pensando que tengo que mover el pulgar. Eso se origina desde el sistema nervioso central, está originándose desde el área de planificación motora del cerebro, ¿sí?, de la corteza cerebral. Y eso se manda como una eferencia que por medio del nervio... Van a apagar su micrófono, no se escucha. Por favor, si controlan su micrófono, gente. Eso es una eferencia, ¿sí? Espero que se entienda esa gran diferencia entre neuronas aferente, que son las que reciben información, las que llevan información desde el sistema nervioso periférico hacia... Ahí está. Gente, les pedimos por favor a todos los que están participando que eliminen por favor la opción de micrófono, de lo contrario se hace muy difícil continuar. Les pedimos eso por favor. Bueno, les estaba comentando, ¿verdad? Antes de pasar a lo que es registro, específicamente, tener en cuenta siempre lo que habíamos hablado acerca de la formalización básica y teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Eh, Instamos también a las MIPYMES y a las empresas que se inscriban, ¿verdad? Tenemos este inconveniente justamente por lo que estamos atravesando a nivel mundial. Ha abierto una brecha gigantesca con respecto a las empresas, eh, como decirle, que conceden créditos a las instituciones financieras, y las instituciones financieras están también buscando un respaldo. Entonces ese respaldo lo va a dar la cédula MIPYMES de que cuenta con, vamos a decirle, esa formalización básica que toda empresa tiene que tener para su funcionamiento correcto, ordenado y como establecen las normas establecidas. Eh, bueno, eso sería por el lado lo que es cédula MIPYMES y formalización. Vamos a hablar un poquitito ahora de lo que es registro y
después de esto, vamos a abrir un poquitito el panel para escuchar las consultas, ¿verdad? Teniendo en cuenta que iniciamos con un poquitito de demora, nosotros también vamos a prolongar un chiquitito más también la reunión, ¿verdad? Teniendo en cuenta también la, la disponibilidad horaria de ustedes, ¿verdad? Entonces, solamente por eso voy a detener un ratito, voy a ajustar un poquitito el sistema y volvemos enseguidita, ¿sí? Entonces, vamos a continuar hablando un poquito de registro. Le doy la palabra a la licenciada Lorena Ruiz Díaz para que pueda hablarnos acerca de lo que es el registro. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, hablemos un poquito de la parte del registro.
que ya es más o menos a ver, culminación de la formalización primaria, como le solemos decir, ¿verdad? Bueno, si podés pasar. Hola, ¿ahora? ¿Me escuchan? Sí, ok, perdón. Estamos en vivo. Bueno, le estaba diciendo que lo que estamos tratando de hacer es que todo el registro sea ya online, evitando también que las MIPYMES o todas las personas que quieran hacer su registro tengan que irse de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos habilitada una plataforma que es del BUE, que todo el Ministerio de Industria y Comercio usa esa plataforma. Es www.bue.org.py. Ahí solicitan usuario y contraseña. En 24 horas, incluso menos, ya les van a estar entregando su usuario y contraseña y ya van a poder hacer todos los registros del Ministerio de Industria y Comercio, en especial nuestra cédula MIPYMES, ¿verdad? Recalcando un poquitito lo que dijo Vicente, es importante que tengan para acceder a esta plataforma ya, para solicitar la cédula MIPYMES, que ya tengan todos los documentos para que no sean retornados. De lo contrario, no se les puede aprobar. Este registro me suelen preguntar, ¿y cuánto tiempo va a estar mi cédula? Y si están todos los documentos. Prácticamente en el día, máximo 48 horas, una vez que están ya subidas en el sistema. También para los que les falta IPS y Ministerio de Trabajo, para los que les falta IPS y Ministerio de Trabajo, pueden hacerlo. Si ven ahí un poquito más arriba, está la flechita número 3, pero arriba está el SUACE, ¿verdad? Bueno, en el SUACE también pueden iniciar ahí subiendo los documentos que le solicitan la gente del SUACE, que son el formulario, la declaración jurada, que 1 para física, 2 para jurídica, constancia de RUC, cédula tributaria y una copia de cédula de identidad. Una vez que ustedes hacen eso en el SUACE, ellos ya le van a gestionar ahí lo que es IPS y Ministerio de Trabajo, con ese beneficio que les estuvo explicando Vicente, que no van a tener que declarar un empleado si es que aún no lo tienen, y tampoco van a estar pagando ninguna suma, ¿verdad? Si ustedes inician a través del SUACE, a mí solamente ya me tienen que acercar o adjuntar la renta, que es para que yo le pueda categorizar. Solicitud de cédula MIPYMES. Entonces ahí entran, solicitud de cédula MIPYMES, le dan continuar, ahí van a generar el número de RUC, ingresar el número de RUC. Un ratito que estamos teniendo un problemita acá. Al ingresar el número de RUC le va a aparecer esta opción. ¿Qué es? Más datos, datos generales, información adicional, información económica, representantes, documentos y establecimientos. Bueno, en más datos, ahí ya le aparecen todos los datos que ustedes tienen cargadas de la empresa. En datos generales, ahí pueden hacer las modificaciones, cargar qué tipo de empresa es, datos, a ver un poco, la dirección correcta. Ese es otro problema que solemos tener también con la cédula MIPYMES a veces, porque especialmente para la gente
que va a hacer trámites en el INAM, porque tiene que tener para registro de establecimiento la dirección correcta. Y ellos no actualizaron su dirección en Hacienda, porque esto estira también todo de la base de datos de la SED. Entonces la cédula les sale con esa dirección. Mantener esos datos actualizados también es muy importante. Información económica, ahí tienen que colocar cuánta es la facturación, su activo patrimonial, todo lo referente a lo económico. En representantes van a alzar la cédula de identidad, van a escribir el nombre del propietario o del representante legal que tengan. Y acá está la parte complicada, documentos. Que ahí muchas personas me dicen, no encuentro dónde, no me da la opción de alzar los documentos. En documentos, un ratito, completar todos los datos que requiere cada vínculo. En documentos, alzar todos los documentos, subir cada documento. Bueno, acá está. Van a entrar, van a linkear ahí en documentos y en la parte de documentos hay una flechita, ahí está señalando. Eso se va a desplegar y ahí tienen las opciones de todos los documentos. Está cédula de identidad, está declaración jurada, constancia de RUC, inscripción en el Ministerio de Trabajo, inscripción en IPS, todos los documentos ahí está. La parte de referencia es que tienen que poner su RUC o el número de orden o el número patronal. Fecha de emisión es la fecha de cuando hacen su inicio de actividades y fecha de vencimiento en algunos casos no tiene vencimiento y en otros casos, por ejemplo, el de IPS tiene un mes. Entonces, qué sé yo, 22 de mayo del 2020 vence el 22 de junio del 2020. Esos son los datos que tienen que si no completan no les va a dejar pasar el sistema. Ahí está, elegir una descripción. En establecimiento se carga los datos que van a salir en la cédula. Yo les voy a contar cómo suelo hacer, ¿verdad? Es con el clic derecho, abro otra ventana en más datos. Entonces, al abrir establecimiento, de ahí nomás ya le voy copiando, ¿verdad? Lo que es el nombre del establecimiento, lo que es el nombre del establecimiento, la dirección, el teléfono, el correo. Sí es importante completar todos los campos. Email, por ejemplo, no es obligatorio. Si no completas email, no, igual te pasa, te voy a decir, cambia, o sea, te da a guardar, la opción de guardar. Pero yo les recomiendo que sí completen, porque a la hora de autorizar la cédula, ya les va a llegar directamente al correo. Y también revisen de vez en cuando su spam, porque a veces se va en spam. Ese hacía entre paréntesis, ¿verdad? Ok, una vez que cargaron todo establecimiento, le va a hacer le sale esta opción, le dan guardar y le sale la opción para cargar la actividad a la que se dedica la empresa. Por defecto, ya le aparece siempre en actividad secundaria. Entonces, eso hay que cambiar a principal. Y también ahí, tipo, es así como la SED, se va a deslizar un montón de actividades ya generales y en aclaración de actividad sería la actividad específica. Por ejemplo, en la SET tienen mantenimiento y reparación de vehículos, automotores, barcazas y motores de aviones. Esa es una descripción general. Pero lo que realmente hace una MIPYME es mantenimiento y reparación de motocicletas. Entonces ahí se hace la aclaración de actividad para que, y esa es la actividad que le va a salir en la cédula. MIPYMES. Pueden cargar hasta 3 actividades de la misma manera. O sea, después ya le dan secundaria y les va a salir en otra hoja de la misma cédula las otras actividades que ustedes quieran cargar. Una vez
completado todo el sistema, le vamos a dar enviar solicitud. Pero le vamos a dar 2 veces enviar solicitud. Esta da enviar solicitud y le va a aparecer otra vez una opción que dice enviar solicitud y abajo hay una observación por si ustedes quieran colocar alguna observación. Qué sé yo, no sé, por ejemplo, un ejemplo que ahora yo estoy recibiendo para renovaciones de cédula, por ejemplo, yo solicito la renta 2019. Obviamente, con esta situación que estamos teniendo, eso se postergó hasta el 30 de junio, ¿verdad? Entonces la gente me alza su facturación 2018 y en esa observación me ponen, aún no cuento porque no se ha presentado. Y bueno, entonces eso también queda registrado en el sistema y nos evitamos cualquier inconveniente legal. Una vez enviado la solicitud, le tiene que aparecer esta opción. Eh, se envió en este caso dice al BUE, ¿verdad? Pero tiene que aparecer, se envió a mi pymes y ahí le aparece el número de trámite. Con ese número de trámite, yo le voy mucha gente me llama otra vez y me dice, ya levanté todo, te puedes fijar y no hay problema, yo me fijo si está todo, le doy a autorizar y ya reciben la cédula en sus correos. Bueno, este es el proceso para cargar en el sistema BUE para la cédula MIPYMES. Entonces, yo lo que quiero recalcarles de lo que dijo mi compañero Vicente es la cédula MIPYMES no es obligatoria, sí tiene muchos beneficios, tiene muchas ventajas en muchas partes y no es más un trámite, es solamente la consecuencia de la formalización primaria. O sea, una vez que uno tiene su RUT, tiene su IPS, tiene su Ministerio de Trabajo, automáticamente ya puede tener la cédula. Solo que tienen que solicitarla, ¿verdad? Porque es algo, no es obligatorio. Entonces tienen que solicitarla y ya pueden acceder a todos los beneficios que les otorga la cédula MIPYMES. Y que el viceministerio de MIPYMES está trabajando para que más y más oportunidades y ventajas tenga las MIPYMES, que es el motor económico de nuestro país. Bueno, hasta ahí es mi presentación. No sé si hay alguna duda, si quieren hacer alguna consulta. Bueno, agradecemos entonces la disertación de la licenciada Lorena Ruiz Díaz, que es jefa del Departamento de Registro del Viceministerio de MIPYMES. Bastante claro su exposición, pero vamos a darle también un poquitito de espacio a ustedes, ¿verdad? Para que puedan hacernos las consultas, ¿verdad? Tenemos todavía un tiempito. Tenemos 14 minutos antes de que cierre la, la charla, ¿verdad? Antes de que venza nuestro tiempo. Entonces, como era una hora, ya estamos pasando ya 16 minutos. Tenemos un tiempito para escucharlas a ustedes de acuerdo a sus consultas. Eh, por favor, si nos hacen, vamos a agradecer que compartan con nosotros también sus inquietudes. Bueno, acá hay una persona que pregunta en la cédula qué beneficios tiene con la INAN. Con la INAN tenemos, para las microempresas, tenemos un descuento, o sea, la INAN tiene un descuento del 50% por productos en RCPA y en establecimiento y también celeridad en los trámites, pero es para las micro. No obstante, la INAM, yo sé que ellos, pero ya es por cuenta de la INAM, cuando son pequeñas o medianas, ellos evalúan y también le hacen ciertos descuentos. Ese es el beneficio que tenemos con la INAM.
No, todavía no nos está, el ministerio, no sé, a partir de junio creo, todavía nos está habilitando para que ingresen las personas, pero oye, a mí me pueden llamar igual porque estamos trabajando por cuadrilla, una semana sí, otra semana no. Voy a dejar acá, voy a pasar mi número de celular para que se puedan comunicar conmigo. Si tienen algún inconveniente con el sistema, no hay ningún problema, yo les puedo ir ayudando. Hay una consulta también de una empresa unipersonal de Ciudad del Este que consulta acerca de lo que estuvimos hablando con respecto a la inscripción en IPS y en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo lo hacen desde allí? Actualmente hay un sistema totalmente online en donde puede realizar esto a través de SUACE. Entonces, lo que le solicitamos a esta persona es que envíe un correo, ¿verdad? Por lo menos un mensaje de WhatsApp, es lo que necesitamos nosotros. Eh, a usted le llegó luego una invitación de formalización, ¿verdad? En donde le decían desde un correo electrónico, ¿verdad? Que le invitaban a formar parte del Registro Nacional de MIPYMES, ¿verdad? Y le daba un número de teléfono. Ese es mi número de teléfono. Entonces, ustedes, en ese número que tengo en WhatsApp, ustedes me escriben allí. Yo les voy a estar haciendo la evacuación de sus consultas y les voy a también dar los pasos que tienen que hacer. Específicamente lo que tiene que hacer esta persona es comunicarse con SUACE, ¿verdad? Para poder solicitar la inscripción temporal, la inscripción ya sea temporal o con empleado. En este caso él no tiene empleado, entonces sería una inscripción temporal en IPS y en el Ministerio de Trabajo para que pueda obtener su cédula MIPYMES. ¿Hay alguna otra consulta? Vamos a ver si es que voy a poner la lista de los participantes y allí voy a poder verles a ustedes también para poder... Bueno, acá dice si la actividad económica varía, se podría registrar ambas marcas o ambas actividades. En DINAPI tenemos nosotros, si es para registrar marcas, en DINAPI las MIPYMES tienen hasta 3 marcas, creo, ¿verdad, Vicente? Así Con mismo. hasta 3 Sí. marcas pueden registrar en DINAPI si es que se refiere a marcas. Ahora, si se refiere a actividad económica, usted puede registrar todas las actividades económicas también que tenga hasta 3 o 4. Esa parte yo hasta 2 suelo registrar, ¿verdad? Pero puede registrar hasta 3 en el sistema BUE para que le aparezca en la cédula. Vamos a ver, voy a mirar un poco también en el chat, a ver qué tenemos allí. No. Eh, Bueno, en caso de que, por ejemplo, tengamos funcionarios, ¿verdad? Pero que no están inscritos en IPS y tampoco en el Ministerio de Justicia y Trabajo, que yo creo que la mayoría de las MIPYMES estamos en esas condiciones, ¿verdad? Estamos inscritos, pero nuestros funcionarios lo que no están inscritos, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? bueno, en esa situación, eh, ¿en dónde está inscrito, señora? Está inscrito en IPS y no en el Ministerio de Trabajo. Bueno, la empresa está inscrita en el Ministerio de Justicia y Trabajo, también en IPS, ¿verdad? Está, porque mi negocio, por ejemplo, ya es bastante antiguo, ¿verdad? Solamente que es pequeño. Y los funcionarios que, por ejemplo, yo tengo, todavía yo no le incluí en el IPS, ¿entiendes? Porque viste que eso pues, es un gasto otra vez sobre el salario mínimo, usted sabe que es mucho, ¿verdad? Lo que se paga el IPS. Entonces, tenemos un funcionario que no está inscrito en el IPS.
Entonces, ¿qué pasa en ese caso, por ejemplo? ¿Tengo que inscribirle sí o sí? No. Sí, Pregunto, ¿verdad? tienen que inscribirle, señora. Tienen que inscribirle. Porque justamente es eso, ¿verdad? O sea que usted tiene como una inscripción temporal entonces en IPS y el Ministerio de Trabajo. No está contando usted con con la inscripción, vamos a decirle, todavía, porque si ya tiene empleados, debería de hacer informes mensuales en IPS y en los informes anuales en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo está realizando usted eso? ¿Usted suele verificar su cuenta en el Ministerio de Trabajo? Porque generalmente la no falta de comunicación tiene ese inconveniente, ¿verdad? La mayoría de las MIPYMES tienen ese Sí. inconveniente. Y seguramente que mi contador hace las comunicaciones correspondientes, ¿verdad? Porque viste que se presenta igual la planilla, aunque no tenga movimiento, aunque no tenga Así mismo, registro de funcionario, igual se presenta, ¿verdad? así mismo. En Ministerio del Trabajo se comunica sí o sí, ¿verdad? Y viste que como la empresa es pequeña, entonces generalmente los funcionarios uno no lo incluye, ¿verdad? Porque no tiene posibilidad o capacidad para pagar seguramente el IPS, ¿verdad? Así mismo. Entonces, eh, sí o sí hay que inscribirle al funcionario, entonces, para poder acceder a la MIPYME, a la cédula. No, usted ya tiene su inscripción en IPS. Nosotros lo que necesitamos es que esté inscrito en IPS y en el Ministerio de Trabajo. Lo que Sí, usted haga con sus personales, eso ya es independiente, va a ser independiente con IPS y va a ser independiente con el Ministerio de Trabajo, o sea, es totalmente independiente del MIC. No sé si respondí a su consulta. Sí, sí, respondió muy bien. Entonces quiere decir que yo puedo esperar todavía para inscribirle en IPS a mi funcionario. Eso es lo que claro, quiero comprender. Puedo esperar todavía, ¿verdad? Con cada institución correspondiente, ya eso, señora. sí. Una Perfecto. consulta. Sí, Caso que la empresa tenga IPS, está inscrito en la SED y en el Ministerio de Trabajo, ya no hace falta el SUASA, ¿verdad? No, no. ya no. Ya no, perfecto. Lo que sí va a necesitar es hacer su solicitud de usuario en la plataforma que se denomina VUE, que es Ventanilla Única de Exportación, y que utilizan todas las instituciones para justamente hacer ¿cómo les Sí, digo? Para el registro. Intercambio, sí, el intercambio de datos y el registro. sí, y otra cosa. Yo soy, o sea, con mi empresa somos distribuidor de alguna zona del país, de una cierta marca. Sí, Ujú. No está mi nombre en ¿cómo es? La importación, ¿verdad? Pero, o sea, siempre en la aduana, yo no sé si es que vamos a tener algún, o sea, si yo puedo tener algún beneficio, es la INAM, es la que traba muchísimo en la aduana, ya que es un producto de alimento, ¿verdad? entiendo. Y en estos días, por decir, nos dejó casi una semana más o menos sin producto, con todo lo que ya sufrimos, ¿verdad? Por el tema de la pandemia, nos dejó de vuelta casi una semana sin producto porque nos daban, no sé si nos daban importancia como para que den el ok, ¿verdad? Ya estaba todo el camión en la aduana, todo fumigado, ya estaba todo, pero faltaba el ok de la INAM. Y es mucha burocracia, es mucho trámite que ellos para que den ese ok. Yo no sé si tienen demasiado sobrecarga, o si yo con esta cédula ya puedo tener algún tipo de beneficio como para poder agilizar eso o no. Quiero entender nada más qué es lo que realiza la INAN en ese sentido me habló de una carga de productos. ¿Qué tipo de productos son? Son productos congelados, pulpa de fruta y unas cuantas cosas más. Pero siempre es la INAM la que trabaja todo. O sea, ya está todo lo que hay de todo, pero es la INAM que para dar La que esos libera. es la que tarda casi una semana, ¿verdad? Y deja sin producto a cierta cantidad de distribuidores de todo el país. Entiendo. Teniendo en cuenta ¿cómo decirle? Es un poco complejo, pues. Yo no te puedo hablar, no te puedo decir directamente, dar directamente una respuesta con respecto a eso, porque escapa un poquitito de mis posibilidades, ¿verdad? Lo que sí podemos hacer es
tenemos nosotros contacto directo con la gente del INAM, podemos hacer intermediación Sí, de repente, ¿verdad? Podemos articular, hasta ahí podemos hacer, ¿verdad? Pero nosotros no podemos, por ejemplo, solicitar que se liberen cargas, o eso ya escapa de nuestras posibilidades, ¿verdad? Y escapa también sí, del sí, porque beneficio de la cédula sí, MIPYME. lo de la aduana, famoso Paraguay, pues si hay que tener contacto, pues mucho más rápido todo. Y Bueno, como nosotros no estamos teniendo ese, digamos, ese contacto, exactamente, ese, entiendo, entiendo. Pero se nos atrasa mucho. lastimosamente eso no contamos con eso, pero tenemos una perspectiva de hablar con ellos, ¿verdad? De tener uno, vamos a decirle, un poco más de ampliar un poco más los beneficios y los servicios que podemos llegar a brindar a Perfecto. través de ellos. Una última consulta para, antes de que se cierre nuestra webinar, por favor. Acá preguntan si por qué los profesionales no pueden acceder a la cédula MIPYMES. Porque, principalmente porque no facturan como empresa. Porque nosotros, la cédula MIPYME eh, es un documento que avala a las empresas, no a los profesionales. Los profesionales como tal tienen otro régimen tributario y las empresas otro régimen tributario. Entonces, es eso justamente lo que se aclara en la ley 4457/12, artículo 6, la que estuvimos hablando también. Todo esto nos estaría enviando vía correo, Así es. toda la información. Todos los materiales que utilizamos hoy aquí vamos a estar compartiendo con ustedes a través de los correos que nos han brindado, ¿verdad? Bueno, quiero hacer Perfecto. el cierre ya, agradecerles desde ya a ustedes por tomarse el tiempo de escucharnos y espero que haya sido del agrado de todos. Bueno, si bien es corto el tiempo para hablar, queremos hablar un poco más, ¿verdad? Queremos que conozcan y que ustedes también sean repetidores de lo que es la cédula MIPYME, ¿verdad? Y puedan hablar con sus compañeros, con sus conocidos empresarios también, para que, vamos a decirles, sean sensibilizadores del Ministerio de Industria y Comercio de alguna forma y que colaboren con nosotros en sacarle ese tabú a la cédula MIPYME de que es vamos a decir, un documento que hace que genere multa a la MIPYME. No es así. Lo que nosotros tratamos siempre es, somos un ente de fomento y no de control. Entonces, agradecemos muchísimo esto y le voy a dar la palabra un ratito a la señorita Vía para que también en nombre de FOMIPYME pueda hacer dar unas palabras y después vamos a estar dando por terminada esta webinar. Muy agradecido con todos ustedes por haber participado. Así es. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Ahí como estuvimos comentando hablando en los comentarios, vamos a estar, y como ya dijo Vicente, también vamos a estar pasando toda la información por correo. Van a tener también su contacto para hacer las consultas personales que él va a poder responder mejor. Y estamos a disposición para lo que necesiten también referente al premio, las consultas que puedan tener. Y en el grupo que tenemos en WhatsApp vamos a estar también informando sobre futuros webinars que vamos a estar habilitando para los inscritos al Premio Nacional MIPYME. Queremos hacer webinars de finanzas, queremos hacer webinars de marketing digital y así otro tipo de herramientas que puedan ser útiles también para sus MIPYMES para crecer bueno, y pasar en estar cada vez mejor para ayudarnos mutuamente. Entonces estamos todos nosotros a disposición para cuando necesiten y seguimos en contacto. Gracias a todos por la participación. Chau, chau. Entonces, Gracias. de esta forma estamos dando por terminada la webinar, agradeciendo una vez más la presencia de todos. Muchas gracias. Chau. Gracias.